Zonas inexploradas. Se estima que solo el 5% de la selva amazónica ha sido explorado científicamente, dejando vastas áreas aún desconocidas. Vuelo de las mariposas. La mariposa Morphopeleides, nativa de la selva amazónica, tiene alas iridiscentes que brillan con un azul deslumbrante. Tesoro botánico. En solo 2.5 acres de selva amazónica, podrías encontrar hasta 750 tipos de árboles y 1500 especies de plantas. Ritual de la ayahuasca. Algunas tribus amazónicas utilizan la planta ayahuasca en rituales chamánicos para acceder a estados alterados de conciencia. Riqueza de especies. Se estima que hay al menos 390.000 millones de árboles en la selva amazónica, pertenecientes a unas 16.000 especies diferentes. Ríos de leche y chocolate. La confluencia del río Solimoes y el río Negro da lugar al famoso fenómeno llamado encuentro de las aguas, donde las aguas de ambos ríos corren lado a lado sin mezclarse durante varios kilómetros. Río multicolor. El río Caño Cristales, afluente del Amazonas en Colombia, es conocido como el río de los 5 colores debido a sus aguas vibrantes. Pulmón del planeta. La cuenca del Amazonas alberga la mayor selva tropical del mundo, representando el 10% de la biodiversidad conocida. Peces eléctricos. El pez eléctrico más grande del Amazonas, el Electroporus electricus, puede generar descargas eléctricas de hasta 600 voltios. Pájaros cantores. El Amazonas es hogar de más de 1.300 especies de aves, siendo un paraíso para observadores de aves. Orquídeas exquisitas. La selva amazónica es hogar de más de 2.200 especies de orquídeas, algunas de las cuales son únicas en el mundo. Miel de bosque. Las abejas sin aguijón producen miel en la selva amazónica y su miel es apreciada por su sabor único. Lungo fluvial. El Amazonas es el río más largo del mundo, con aproximadamente 7.062 kilómetros de longitud. Los jardines de las hormigas. Las hormigas cortadoras de hojas cultivan hongos en sus nidos utilizando hojas cortadas, creando jardines subterráneos. Islandia amazónica. La isla Marajó en el delta del Amazonas es la isla fluvial más grande del mundo, con un área mayor que Suiza. Hormiga soldado. Las hormigas del género Eciton forman ejércitos que pueden sumar millones de individuos y recorren la selva cazando insectos y limpiando la vegetación. Hoja paraguas. La hoja gigante de la planta Calathea insignis se utiliza como paraguas natural durante las lluvias. Habitantes indígenas. Se estima que más de 350 grupos indígenas viven en la cuenca del Amazonas, cada uno con su propia cultura y lengua. Frutos exóticos. El acaí, la guayaba y la carambola son solo algunas de las frutas exóticas que crecen en la selva amazónica. El río de las anacondas. El río Eiru, un afluente del Amazonas, es famoso por ser el hogar de las anacondas, las serpientes más grandes del mundo. El río Araña. El río Amazonas es tan ancho que en algunos lugares es imposible ver la otra orilla, creando la ilusión de un río infinito. El Pico da Neblina, la montaña más alta de Brasil, el Pico da Neblina, se encuentra en la selva amazónica, con una altura de 2.995 metros. El monstruo de las aguas. La leyenda del Yakumama o Madre de las Aguas es una serpiente gigante que, según las leyendas locales, habita en el Amazonas. Ecosistema acuático. El Amazonas es hogar de más de 2.200 especies de peces, más que cualquier otro río en el mundo. Desove masivo. Durante la temporada de desove, millones de peces migran desde el Océano Atlántico hasta los afluentes del Amazonas. Danzas de los murciélagos. En la selva amazónica, los murciélagos frugívoros realizan importantes funciones de polinización y dispersión de semillas. Conexión oceánica. El agua del Amazonas fluye tan lejos en el Océano Atlántico que puede afectar la salinidad del agua hasta a 300 kilómetros de la costa. Caza submarina. El delfín rosado, nativo del Amazonas, utiliza ecosonares para cazar peces en las aguas turbias. Cataratas del Amazonas. El río Amazonas tiene numerosas cataratas, siendo las cataratas del Teotonio las más altas, con aproximadamente 125 metros de altura. Capa de suelo fértil. La selva amazónica descansa sobre una capa de suelo muy fértil, pero es frágil y puede volverse infértil rápidamente si se degrada. Barro curativo. Los loros y otros animales visitan paredes de barro en la selva amazónica para consumir arcilla, lo que ayuda a neutralizar toxinas presentes en sus dietas. Bañado por lluvias. La selva amazónica recibe alrededor de 2.200 milímetros de lluvia al año, creando un entorno húmedo y exuberante. Aves parlantes. El loro amazona, una especie colorida, es conocido por imitar sonidos y palabras humanas. Árboles caminantes.
Algunas raíces de árboles en la selva amazónica crecen hacia arriba, formando pies que permiten que el árbol se mueva y busque la luz del sol. Árbol de la goma. El caucho, utilizado en la fabricación de neumáticos, fue extraído por primera vez de los árboles de Hevea brasiliensis en la selva amazónica. Aire acondicionado natural. La selva amazónica es tan extensa que influye en el clima global, regulando las temperaturas y actuando como un sumidero de carbono. Aguas medicinales. El río Amazonas contiene más de 3.000 especies de peces, muchos de los cuales son utilizados por comunidades locales para fines medicinales. Agua dulce abundante. El río Amazonas descarga al Océano Atlántico aproximadamente 209.000 metros cúbicos de agua por segundo. Si disfrutaste de este video, asegúrate de darle like, compartirlo y suscribirte a nuestro canal.